¿Qué tal, amici? Es cierto que últimamente hemos sufrido un poco, pero ¿qué tal si el sufrimiento de otro nos causa placer o satisfacción? Llama la atención también ver cómo los medios de entretenimiento audiovisuales despiertan esa curiosidad morbosa por el sufrimiento y el dolor ajeno. Desde muy pequeñitos estamos programados para el humilla entretenimiento. El payaso que se cae, ¡puf!, todo el mundo, jajaja. Cuanto mayor es la degradación a la que se someten algunas personas y que voluntariamente aceptan, mayor es la audiencia y mayor es la participación de la comunidad. Es que hay como un instinto que despierta la curiosidad hacia la agresividad, hacia la violencia o hacia el sufrimiento. ¿Por qué disfrutar el fracaso o el sufrimiento de otros nos atrae tanto? Amici, te lo explico con un ejemplo. Una de mis relaciones sentimentales previas, donde yo no quería que se acabara, se acabó. Por supuesto, me abandonaron, me dejaron y esta persona reconstruyó su vida, encontró el amor nuevamente y lógicamente tenemos el derecho de rehacer nuestra vida. Sin embargo, yo estaba dolido. Al cabo del tiempo, esa relación no funcionó, pero el final fue un poco más desastroso porque terminó en un pleito legal. Cuando yo me enteré, por supuesto sentí pena por el dolor de mi expareja. Sin embargo, en el fondo sentí como una satisfacción, una pequeña sonrisita, como que se lo merecía. No te lo digo, que la tienda de Flanders estaba desierta. ¿Qué opinas de tus mejores amigos ahora, Marge? Papá, ¿sabes qué es un Schadenfreude? No sé qué es un Schadenfreude. Por favor, dime, porque me muero por saberlo. Es el término alemán para alegría malsana, alegrarse con el sufrimiento de otros. Oh, vamos, Lisa. Solo me alegro de que Flanders caiga una vez en su vida. Schadenfreude. En alemán me sale malísimo. Schadenfreude, placer y sufrimiento. Y no es más que la designación de esa sensación de placer o alegría que podemos experimentar ante la humillación, ante el dolor o ante la infelicidad de otras personas. Pero no pasa ante cualquier desgracia, cualquier terremoto, catástrofe natural o un incendio. No nos sentimos bien cuando esto ocurre. Al contrario, podemos sentir compasión. Pero si al final el resultado te trae algún beneficio, algo positivo a tu vida, puede que sientas como una sensación de placer. Es difícil admitirlo. Tú no has hecho nada, tu conciencia está tranquila. Puede que se te despierte esa sonrisita que públicamente es difícil de admitir, pero que está en tu interior y solamente tú puedes identificarla. No está bien disfrutar con el dolor ajeno, no está bien visto que nos sentamos alegres cuando hay alguien que está sufriendo o que ha sido humillado, que ha tenido algún problema. ¿Y tú? ¿Has sentido placer o alegría ante el sufrimiento de otra persona? Esta misma pregunta la he realizado entre 100 personas y el 48% solamente fue capaz de admitir que en algún momento en su vida sí había sentido esa sensación de satisfacción ante el dolor de otros. Nos contenemos, censuramos y evitamos demostrarlo. Incluso bloqueamos la alegría ante el sufrimiento ajeno. Es muy fácil identificarlo en los demás, pero cuesta un montón identificarlo en nosotros mismos. A nadie le gusta reconocer los rincones oscuros que tiene en su propio interior, pero es humano y muchas veces no lo controlamos. Sentir este placer por el dolor ajeno es mucho más frecuente de lo que imaginamos. Incluso en los niños de 2 años pueden sentir cierto placer o cierta satisfacción ante los pequeños problemas que puedan estar afrontando sus compañeritos. Aquí les dejo el estudio para que vayan al detalle. ¿En qué lugar te sitúas tú cuando curioseas sobre los problemas o los fracasos más grandes de las celebridades? ¿No sientes como una sensación de maldad en esas búsquedas? La pregunta que ahora me hago es, ¿existe alguna relación con el sadismo o el humor negro? ¿El regodeo en alguna forma o clínicamente tiene alguna conexión con el sadismo? La diferencia fundamental es que no hay un acto voluntario, somos observadores solamente en el regodeo. En el sadismo hay un acto más voluntario, hay una participación más activa. Y el humor negro, que se refiere básicamente a reírnos de situaciones que son graves, que son dramáticas y que vistos desde otra perspectiva, lo que deberían provocar es dolor, miedo, pena o emociones parecidas. Un ejemplo de la vida real es el de Pedro Muñoz Seca. Ante el pelotón de fusilamiento de la Guerra Civil Española dijo: podéis quitarme la hacienda, mis tierras, mi riqueza, incluso podéis quitarme a mi mujer, como vais a hacer la vida, pero hay una cosa que no me podéis quitar y es el miedo que tengo. Ambrose Bierce, un escritor americano, fue un poco más allá durante los años 1900 y escribió el Diccionario del Diablo, donde define la felicidad. Dícese de la contemplación de las penas o desgracias ajenas. ¡Wow!
Algunos estarán pensando ahora, pero es que yo normalmente ante el sufrimiento ajeno lo que experimento es compasión. Y aquí viene el meollo del asunto. Hay al menos 3 condiciones que nos permiten desarrollar este tipo de sensación. Schadenfreude. Y voy a tratar de explicar con mis propias palabras lo que entendí yo de este estudio. Cuando los observadores se benefician de la desgracia. Egoístamente me conviene. Cuando la desgracia de otros es, según nuestro criterio, merecida por justicia, bien sea divina o terrenal. Y la última, cuando sucede una desgracia a una persona que envidiamos. Para explicarme, voy a ponerme en el contexto de un equipo de fútbol, de básquet, de béisbol, el que a ustedes más les gusta. Hay 4 tipos de rivales que básicamente se van a categorizar en función de 2 categorías principales: las competencias, habilidades o destrezas y la calidez o la empatía que nos generan. Si el rival no es competente o es de bajo rendimiento, pero nos genera una buena empatía, lo que sentimos es compasión. Si el rival no es muy competente, pero no nos genera ningún tipo de empatía o calidez, pues lo que sentimos es rechazo o pena. Si el rival es competente y al mismo tiempo nos genera empatía, calidez, pues lo que sentimos por este rival es admiración y orgullo. Y en el caso más importante, cuando el rival es competente pero que no hay empatía y no percibimos ningún tipo de calidez, lo que nos genera es envidia. Y aquí es donde más se puede producir. Ocurre en los partidos de fútbol. Por ejemplo, cuando uno de los rivales cae y es lesionado, pues los equipos contrarios pueden sentirse aliviados, pueden sentirse contentos, porque saben que un rival muy competente de grandes destrezas está fuera de juego y esto aumenta sus probabilidades de ganar el partido. Pues este estudio demostró que se asoma una ligera sonrisa cuando hay sufrimiento ajeno, aun cuando se quiera ocultar, y esto está demostrado biológicamente por la activación de unas zonas neuronales que así demuestran que hay sensaciones de placer, de satisfacción y de alegría. Y si lo vemos con la lupa, llegamos a la conclusión que la empatía puede funcionar como un escudo protector para prevenir el regodeo. ¿Por qué nos alegramos del sufrimiento o las desdichas ajenas? Parece que forma parte de un mecanismo de adaptación. Sentimos alivio, pero también podemos sentir culpa. En cierto modo, cuando percibimos que una persona está sufriendo un daño, nos estamos asegurando de que el daño no lo estamos percibiendo nosotros. Nuestra supervivencia se perpetúa. En cierto modo es un sentimiento egoísta, pero tenemos que pensar que lo que más queremos es a nosotros mismos. En el mundo animal lo vemos. Por ejemplo, el leopardo cazando antílopes. Si uno de estos cae, pues los otros podrían alegrarse de la desdicha del que ha caído porque les ha salvado indirectamente. Hay 4 elementos que aumentan la aparición del regodeo. 1. La envidia. Si yo no lo tengo, tú tampoco. Si no hemos alcanzado una meta, nos comparamos con otras personas. Y si estas otras personas no la han alcanzado, sentimos alivio y pensamos que estamos en la media. Baja autoestima, depresión. Puede resultar que la alegría ante el mal ajeno es un medidor del nivel de nuestra autoestima. Es decir, a mayor alegría ante el mal ajeno, menor es nuestra autoestima. La rivalidad. Es muy común que aficionados de un equipo se alegren por las lesiones de jugadores de su máximo rival. Restablecimiento de la justicia. Cuando vemos que una persona, según nuestro criterio, no tiene un buen comportamiento moral, ético, e incluso se salta las leyes, ¿le ocurre algo malo? Pues nos contentamos porque pensamos que se lo merece. Es la manera de vengarnos por algo malo que alguien nos ha hecho o le ha hecho a otra persona. Y no los permitimos porque pensamos que la persona se merece un castigo. Y ya para finalizar, algunos tips o consejos para evitar caer en esta situación y sentir este tipo de sensaciones. Para cambiar este patrón de comportamiento tenemos que trabajar nuestra empatía y dejar de ver a los demás como enemigos o rivales. Al competidor del equipo rival, si es competente, tendrá su mérito. Tenemos que reconocérselo, sin caer en comparaciones y en detrimento de nuestras propias cualidades. Hay que evitar de caer en comparaciones, bien sea de inteligencia, de belleza o de riqueza, porque esto lo que genera es un gran caldo de cultivo, porque realmente son emociones que no nos van a aportar nada positivo para nuestra propia felicidad. Amici, esto ha sido todo por hoy y espero que este alemán no afecte tu vida y que pasemos a otros niveles. Así que adelante, un abrazo bien grande y un beso a todos, todas. Thomas Crown obligado a vender algo. ¿Qué le parece, Crown? No se arrepentirá de cómo lo ha negociado, ¿verdad? El arrepentimiento es una pérdida de tiempo. Igual que el regodeo. ¿Ya han pensado lo que le dirán a su junta cuando descubran que me han pagado 30 millones más que lo que otros me ofrecían?
caballeros, parece que le duró poco. Hasta luego.